Buenas noches, doctora. Sí, ahorita que el grupo ya presente. Soy Buenas positivo. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Ahorita presento. Un momentito, por favor. Ya, gracias. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi compañera Guevara Canales Lisset Johanna y mi persona Gutiérrez Cabrel Marian Paul vamos a exponer sobre lo que son leucemias agudas linfoides. Para empezar, primero que quisiera hacer un preámbulo, referente a lo que son las leucemias agudas linfoides. Esta va a ser un cáncer hematológico, ¿no? Caracterizado por lo que es la proliferación clonal y acumulación de linfoblastos inmaduros en la médula ósea, sangre periférica y otros tejidos, afectando predominantemente a niños en su mayoría, pero también puede presentarse en adultos. Esto tiene como, aquí quería mencionar el tema de las leucemias agudas en comparativa con las leucemias crónicas, pues, ¿no? Específicamente aquí va a afectar, como bien ya lo dije, a lo que son los linfoblastos. Va a haber una proliferación de linfoblastos inmaduros. ¿Por qué? Porque esta patología va a afectar a lo que son las células progenitoras hematopoyéticas. En cambio, en lo que son las leucemias crónicas, va a haber cierto estadio madurativo, por lo que en este caso, en el caso de las leucemias crónicas, va a haber también estadios madurativos que a la larga las células inmaduras van a reemplazarlas. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la incidencia y la edad en la que se va a presentar esta patología de las leucemias agudas. Primero, quisiera mencionar que en lo que es la LLA va a corresponder al 80% de todas las leucemias agudas. Va a ser más frecuente en lo que es pediatría hasta los 20 años aproximadamente y más común de 3 a 4 años. Va a disminuir en adultos y va a aumentar en adultos mayores. Su etiología mayormente es desconocida, pero se menciona que va a haber factores internos y factores externos que van a modular para que esta enfermedad se presente. Va a haber genes, va a haber susceptibilidad de genes y va a haber factores no externos. Aquí, por ejemplo, entre los factores externos vamos a tener la exposición a pesticidas, también a la radiación ionizante, por ejemplo, en pacientes que han recibido, por ejemplo, quimioterapias, etc. Y en lo que son la susceptibilidad genética, lo que son los síndromes, ¿no? Síndrome de Down, anemia Fanconi, ataxia telangiectásica, síndromes y los que son los variantes de genes, ¿no? Que voy a mencionar a continuación. También se menciona sobre una leucemia linfoblástica aguda secundaria, que es después de los tratamientos citostáticos con compuestos alquilantes y también con inhibidores de la topoisomerasa. Vamos a hablar un poquito de la clasificación. Según lo que nos menciona lo que es el libro de pregrado de hematología, nos habla de una clasificación morfológica del Grupo Cooperativo Franco-Americano Británico, o conocido como FAB, ¿no? Nos menciona aquí que esta clasificación sirve, pero ya no es muy usada. Aquí lo van a clasificar en L1, L2 y L3. Acá, he colocado el tamaño celular, la composición, cómo va a ser el núcleo y también cómo va a ser el citoplasma. En lo que es L1, acá tenemos imagen para poder guiarnos. Tenemos que van a ser células pequeñas y el tamaño celular va a ser homogéneo. En referente al núcleo, va a ser redondo, regular y no va a presentar nucleolo. Y el citoplasma va a ser escaso y va a presentar ligera basofilia. En lo que es el tipo L2, el tamaño celular va a ser heterogéneo y va a presentar lo que son células grandes, como se puede observar. El núcleo va a ser irregular, va a tener escotaduras y va a presentar uno o más nucleolos. En lo referente al citoplasma, va a ser abundante a comparación de lo que es L1 y la basofilia va a ser variable. Ahora, el tipo 3
El tamaño celular va a ser homogéneo, va a presentar células grandes, el núcleo va a ser redondo u ovalado, con núcleos prominentes, y el citoplasma va a ser abundante también, va a presentar intensa basofilia y puede presentar vacuolas. Presenta vacuolas como lo podemos observar aquí en imagen. La clasificación, también va a haber una clasificación inmunológica. El inmunofenotipo va a reflejar lo que es la estirpe celular de origen y el nivel de bloqueo madurativo. Vamos a tener dos, lo que es la estirpe B y la estirpe T. La mayoría es estirpe B y la estirpe T, bueno, es lo restante, ¿no? También hay que mencionar que la estirpe T suele dar en personas mayores y también tiene un mal pronóstico. Esta clasificación inmunológica nos va a dar lo que es un valor clínico y un valor pronóstico. Y también se va a correlacionar con las alteraciones genéticas. Acá, por ejemplo, tenemos la clasificación inmunológica. Tenemos el LAL de precursores B, que 80% va a tener morfología L1 y L2 y se va a expresar con el CD19, CD22, CD79A. Y bueno, también se va a clasificar en lo que es LAL Pro B, LAL común y LAL Pre-B. Tenemos la leucemia linfoblástica aguda madura, que va a representar el 5% y va a ser mayormente de morfología L3. Se va a expresar la inmunoglobulina de superficie o cadenas ligeras citoplasmáticas. Y también tenemos lo que es el LAL de precursores T, que va a representar el 15% y va a tener una morfología L2. Y va a expresar el CD3 de citoplasma o en la membrana. Y también esta se va a clasificar en lo que es la ALT precoz, la ALT cortical y la ALT madura, ¿no? Para mencionar, la variante más frecuente va a ser el LAL común, que va a representar el CD10, y esto se va a presentar en el 65% de niños y 50% de adultos. El pronóstico es favorable en lo que son niños, pero va a ser adverso en adultos. El PRO-B en adultos es al revés, ¿no? Va a ser favorable en adultos y adverso en niños. Y el PRE-B en niños se va a representar en un 25%. La ALB madura va a representar lo que va a tener un TDT negativo, que esto quiere decir que no va a presentar células inmaduras, implicado el oncogen C, M y C. Aquí tenemos una masa mediastínica de la leucemia linfoblástica aguda tipo T, que esto va a ser como lo vamos a identificar, ¿no? Esto, como ya lo mencioné, se va a dar en lo que son varones adolescentes. Los blastos se van a teñir con fosfatasa ácida y su pronóstico va a ser de intermedio a grave, ¿no? También vamos a tener una clasificación de acuerdo a las anomalías citogenéticas y moleculares. Aquí vamos a ver lo que son las alteraciones cromosómicas, los genes implicados, el fenotipo predominante y la clínica y pronóstico. Tenemos que, bueno, la hiperdiploidía, de que engloba lo que son 51-65 cromosomas, los genes van a ser varios y el fenotipo predominante va a ser la línea B. La clínica y el pronóstico va a ser favorable. Por el contrario, tenemos una hiperdiploidía, pero de menor de 51 cromosomas, que esto va a englobar lo que son la triploidía y la tetraploidía. Los genes implicados también van a ser varios y el fenotipo también predominante va a ser la línea B y va a tener un pronóstico intermedio. Luego tenemos las translocaciones, ¿no? Que como lo menciono aquí, la mayoría del 80% de los pacientes va a tener una alteración del cariotipo, ya sea numérico o estructural. Y estas alteraciones estructurales son en su mayoría translocaciones, que nos va a implicar una importancia pronóstica y patogénica. El ejemplo más característico que nos menciona es de la translocación 922, que, bueno, más que todo se va a transcribir en lo que es el gen BCR-ABL, pero va a dar a la proteína 190 a comparación del LMC que da la proteína 230. Y luego acá tenemos más tipos de translocaciones, ¿no? Actualmente se va a utilizar lo que es la clasificación de las leucemias agudas, y estas la van a clasificar en leucemia o linfoma linfoblástico B, leucemia o linfoma linfoblástico B NOS y leucemia linfoblástico B con alteraciones genéticas recurrentes. Aquí podemos ver los tipos de translocaciones, ¿no? Como ya lo mencioné, 922, que es como que la más característica. Tenemos también con hiperdiploidía, con hipodiploidía.
en la translocación 5-19, la translocación 1-19. Tenemos también lo que son leucemias o linfoma linfoblástico T, que va a ser una entidad provisional, ¿no? Y también tenemos la leucemia linfoblástica de células natural killer. Las manifestaciones clínicas, que bueno, esto lo he sacado de un artículo. Aquí podemos observar de donde lo he recopilado. Entre las manifestaciones clínicas, lo que se va a ver, lo que es el fracaso de la médula y la infiltración blástica en órganos y tejidos medulares. En un 64% estos pacientes van a tener lo que es una hepatomegalia y o esplenomegalia en un 61%. También se va a presentar lo que es linfadenopatía, van a presentar fiebre, también anomalías hematológicas, lo que son sangrado, petequias, dolor musculoesquelético en un 43%, van a presentar anemia también, lo que es palidez y astenia, y lo que también, bueno, dentro de anomalías hematológicas, la equimosis. Va a ser poco común que los pacientes presenten cefalea, también agrandamiento testicular, síndrome de vena cava superior y masa mediastínica, esto más que todo en la estirpe T, pues, ¿no? En los datos de laboratorio se va a observar una anemia normocítica y normocrónica a regenerativa. Los leucocitos van a ser variables. Bueno, según lo que mencionan los artículos, es que puede tener un alto, puede estar elevado, normal o bajo, dependiendo del grado de la expresión leucémica en la sangre periférica. Va a haber neutropenia y esto va a ser constante e intensa, y la trombopenia de 80-90% de los casos. No sé qué ocurrió en esta imagen, pero aquí se puede observar un frotis de sangre periférica y va a mostrar los blastos, ¿no? Lo que se va a ver aquí, va a mostrar los blastos pequeños con escaso citoplasma y nucleolos pocos visibles. En esta imagen había colocado lo que es un hemograma para ver las características, ¿no? Y esto es lo que mayormente los leucocitos, la neutropenia, la trombopenia es lo que se iba a observar aquí, pero no sé qué ocurrió con la imagen. Bueno, en el examen de la médula ósea, como que se podría decir que la prueba principal va a ser el aspirado de la médula ósea, que es importante para la determinación de los marcadores inmunitarios, citogenéticos y genómicos. El frotis de esta médula ósea es esencial para confirmar el diagnóstico. Según la OMS, la presencia de un 20% a más de blastos va a admitir como criterio de diagnóstico la leucemia. Aquí podemos observar el reemplazo total de las células hematopoyéticas normales con blastos que van a mostrar núcleos doblados o enrevesados. También es importante realizar lo que son los parámetros bioquímicos, ya que al haber lisis de de estas células leucémicas, tras la terapia de inducción que se va a mencionar más adelante en los tratamientos, se puede presentar lo que es el síndrome de lisis tumoral, y el paciente en sus parámetros bioquímicos va a haber un incremento de ácido úrico, va a haber hiperpotasemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hipocalcemia y la LDH elevada, característico de lo que es una hemolisis. Bueno, y también es importante realizar lo que es la punción lumbar. Y esto se va a realizar debido a que el sistema nervioso central es un santuario para la infiltración leucémica que a veces va a resultar siliente. Y se recomienda que en todas las leucemias se debe realizar al momento de diagnóstico. Para realizar esta punción lumbar se debe descartar que la persona tenga hipertensión intracraneal y corregir los efectos de la hemostasia. El pronóstico, es por ejemplo, esta imagen del lado izquierdo es más que todo para niños y para pediátricos, y el cuadro del lado derecho es más que todo para adultos. La clasificación en grupo de riesgos tenemos en grupo de riesgo bajo, en grupo de riesgo alto y el grupo de riesgo intermedio. En grupo de riesgo bajo, la frecuencia va a ser de un 35-40% y la supervivencia esperada va a ser de un 90-95%. Los pacientes deben cumplir con todas las condiciones: edad de 1 a 9 años, los leucocitos menor a 20.000, ausencia de infiltración en el sistema nervioso central y en el testículo, fenotipo B común o pre-B, ausencia de hipodiploidía, traslocación 922 o gen de fusión BSR-ABL, traslocación 411
o reordenamiento de la leucemia linfoblástica, la leucemia mieloide linfoblástica. Bueno, luego tenemos lo que es menos de 1 por 10 a la 9 blastos en sangre periférica, menos del 20% de blastos en médula ósea y menos del 5% en células plásticas. En grupo de riesgo alto, la frecuencia va a ser de un 10 al 15%, la supervivencia va a ser esperada va a ser de 40 a 50%, y los pacientes deben tener una o más de las siguientes condiciones: hipodiploidía, traslocación 922 o gen de fusión BCR-ABL, traslocación 411, respuesta pobre a la quimioterapia, ERM mayor de 0.1% en la semana 14. Y tenemos el grupo de riesgo intermedio, que con frecuencias mayormente 50%, tenemos la supervivencia de 80 a 85%, y aquí van a estar todos los restantes, a excepción de los menores de 1 año de edad, con LLA, del fenotipo B, que se trata con protocolos específicos. Referente a lo que son las personas adultas, van a haber pronóstico favorable y pronóstico desfavorable. El pronóstico favorable en edad va a ser de 16 a 30 años, los leucocitos tienen que ser menor de 25. Fenotipo inmunológico, tímica cortical, B madura o L3 de Burkitt-Like, ProB, blastos en médula ósea al cuarto día del tratamiento menor de 5%, remisión completa, debe haber una remisión completa, y R valorable al final de la inducción y de la consolidación, que más que todo es para la enfermedad residual, no debe haber, ¿no? Para un pronóstico favorable. Para un pronóstico desfavorable, la edad debe ser mayor de 30 años, los leucocitos mayor o igual a 25, el fenotipo inmunológico va a ser el PRO-T, PRE-T y tímica madura, la citogenética va a ser traslocación 922 o BCR-ABL, los blastos en el día 4 del tratamiento van a ser mayor de 25%, no va a haber lo que es una remisión completa en 4 a 5 semanas, y la enfermedad residual valorable al final de la inducción y de la consolidación, sí va a haber, ¿no? Ahora voy a dar pase a mi compañera para que explique lo que es los tratamientos. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las 4 fases, que es la inducción, consolidación, intensificación, profilaxis del sistema nervioso central y mantenimiento. Siguiente, por favor. En caso de la inducción, va a consistir en la eliminación hasta un 99% de las células leucémicas y va a lograr la remisión de la enfermedad. Los valores de sangre periférica deben de normalizarse. La inducción a la revisión es el primer bloque de quimioterapia y dura de 4 a 6 semanas. Se usan los siguientes fármacos, lo que es la vincristina, 1,5 miligramos intravenoso por semana, la prednisona, 60 miligramos también vía oral por día, y la L-asparaginasa, que es 30.000 unidades intramuscular cada 10 días. Siguiente, por favor. En caso de la consolidación e intensificación, tenemos su fase principal, es intensificar de manera temprana el tratamiento a sitios santuarios, como es el sistema nervioso central y testículo. En esta fase de quimioterapia se va a realizar combinaciones de diferentes agentes quimioterápicos para maximizar la sinergia y minimizar la resistencia a los medicamentos. A menudo incluyen agentes que no usan en la inducción, como por ejemplo, no tenemos los glucocorticoides, tenemos también la antraciclina y la quimioterapia intratecal. Siguiente, por favor. La profilaxis del sistema nervioso central se recomienda de manera rutinaria junto con la quimioterapia sistémica mediante la irradiación craneal profiláctica fraccionada de 12 a 24 GI. Ha sido el tratamiento estándar durante mucho tiempo
pero también se va a asociar con el déficit neurocognitivo tardío. También lo que es la endocrinopatía, cánceres secundarios y una mayor mortalidad tardía. Se han realizado también esfuerzos para evitar la irradiación craneal profiláctica, inicialmente en niños, infantes y posteriormente en pacientes adultos. Siguiente, por favor. En el mantenimiento tenemos la etapa final y más larga del tratamiento. Esto va a ser un régimen mucho menos intensivo que la quimioterapia. Se ha demostrado que en esta fase de mantenimiento prolongado va a reducir el riesgo de recaída una vez que se ha establecido la remisión. Suele durar menos de 2 años, ampliado a 3 para niños en algunos protocolos. Se va a administrar de forma ambulatoria y por lo general se va a asociar con una toxicidad menos disruptiva. Los fármacos usados es el metotrexate y la mercaptopurina. Las dosis en caso de la mercaptopurina es de 60 mg vía oral por día. El metotrexate es de 15 miligramos intramuscular por semana. Siguiente, por favor. Tenemos también la terapia CAR-T. Esta se va a basar en el empleo de linfocitos T autólogos modificados genéticamente para que expresen un receptor antígeno quimérico, el CAR, en su superficie. Al retrointroducir mencionados linfocitos T modificados al paciente, el receptor quimérico es capaz de detectar antígenos de la célula tumoral y provocar su destrucción automática. Como se puede ver ahí, ¿no? Se extrae la sangre del paciente para obtener células T. Se puede observar. Luego de ello, las células T con CAR se van a unir a las células cancerosas y la van a destruir. Y en estos de acá, en caso de las células cancerosas, tenemos los antígenos y tenemos la célula T con CAR, que estas se van a unir, ¿no?, a la célula cancerosa. El paciente recibe mediante infusión las células T con CAR. Se van a elaborar estas células en el laboratorio y se añade el gen CAR. Luego de eso se van a reproducir, ¿no?, millones de células T con CAR para en este caso, ¿no?, para que se realice lo que es la terapia en sí. Siguiente. Tenemos algunos fármacos que se utilizan comúnmente para esos tratamientos. En caso de la vincristina, el mecanismo de acción son alcaloides de la vinca, son clásicos venenos del uso. Estas se van a unir a microtúbulos de la proteína tubulina y van a bloquear las células durante la metafase. Los efectos que causan es alopecia, pérdida sensorial, parestesia, marcha táxica, arreflexia tendinosa profunda, atrofia muscular. Las dosis que se da, pero es 1 miligramo en solución inyectable, que como pueden ver la presentación viene de 2, pero se usa 1 miligramo no para por paciente. Siguiente. El metotrexate, en este caso, en altas dosis, va a inhibir la enzima dihidrofolato reductasa, va a bloquear la síntesis de purina, el timidilato, lo que va a impedir la replicación del ADN y la división celular. Los efectos adversos es la mucositis severa, la hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, la mielosupresión y la neurotoxicidad. En caso de su dosis, comúnmente es de 1 a 5 gramos intravenosa en infusión durante 24 horas, para variar según el protocolo. Siempre se va a administrar junto a la leucovorina, ácido folínico, como rescate para proteger las células sanas. Siguiente. Tenemos también la citarabina en bajas dosis. Su mecanismo de acción es antimetabolito análogo de la citidina. Se incorpora al ADN e interfiere con la síntesis y reparación del ADN, induciendo a una apoptosis.
El efecto adverso es la mielosupresión leve a moderada, causa también lo que es náuseas, vómitos, conjuntivitis química, que puede prevenirse con corticoides en gotas, fiebre, erupciones cutáneas. La dosis es de 10 a 100 miligramos subcutánea o intravenosa. Generalmente el tratamiento es de 5 a 7 días consecutivos. El siguiente. La asparaginasa, el mecanismo de acción es hidroliza a la asparagina, un aminoácido esencial para las células leucémicas, que no pueden sintetizarla, lo que causa también su muerte. Los efectos son reacciones alérgicas, una anafilaxis, pancreatitis aguda, trombosis o hemorragia, hepatotoxicidad y hiperglucemia. La dosis, en caso de la L-asparaginasa, es de 6.000 a 10.000 unidades internacionales. Puede colocarse intramuscular o intravenosa cada de 2 a 3 días. La pegaspargasa es una forma pegilada, en este caso viene de 2.500 unidades internacionales, también es intramuscular o endovenosa cada 3 semanas. Su vida media es más larga. Siguiente, por favor. En caso del metrotexate en mínimas cantidades, va a inhibir, su mecanismo es inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa, va a bloquear la síntesis de purinas y el timidilato, esenciales para la replicación del ADN. Esto va a impedir la proliferación de células malignas. El efecto adverso sería la mucositis, la hepatotoxicidad, nefrotoxicidad en altas dosis, la mielosupresión, la fotosensibilidad, y va a causar también lo que es náuseas y vómitos. Su dosis en baja dosis, mantenimiento sería de 20 a 40 miligramos. María, Sí, creo que tienen una clase exclusiva de fármacos. De fármacos antineoplásicos, ¿no? Hay una clase exclusiva para eso. Entonces, ¿hay algo más que nos quieras decir aparte de las características de cada fármaco? Doctora, mi compañera es la que está exponiendo. Ya puse la primera parte. Bueno, para la expositora, pues. Ya. La pregunta es... No, solo son los fármacos que normalmente se utilizan para lo que es la leucemia, en este caso, linfedema aguda. Ya, muy bien tu revisión, pero hay una clase exclusiva de fármacos, ¿no es cierto? Y justo ahí ven exactamente esto. Entonces, no sé, ¿algo más que nos quieras agregar para en tu exposición, aparte de esto de profundizar sobre cada fármaco? No, doctora, eso sería todo por mi parte. Ya, chicas, gracias por su exposición. Yo creo que ha estado bien, ha estado completa. A ver, tengo unas cuantas preguntitas nada más para consolidar el tema, ¿ya? Y bueno, no quería tampoco que se nos haga tarde como la vez anterior. A ver, hay dos cositas que no me han quedado claras. Uno, la leucemia linfoblástica aguda puede ser causada por quimioterapia. O mejor dicho, ¿cuáles son las causas? Si un paciente te pregunta por qué tengo leucemia linfoblástica aguda, ¿habría forma de explicarte cuáles son los motivos? Para las dos expositoras, a ver si pueden encender su cámara también, chicas. Cuéntame. Sí, doctora, como lo mencioné, había colocado una imagen. Había colocado lo que es una imagen referente a los factores, ¿no? Había factores internos y también había factores externos. Había genes, ¿no? Genes de la susceptibilidad, por ejemplo, síndromes como la síndrome de Down, anemia de Fanconi, también variantes de genes, ¿no? Y también nos mencionaba lo que era factores externos, por ejemplo, predisposición a radiación, a pesticidas y ello.
a infecciones también. Ya, pero los citostáticos no, ¿no? Porque mencionaste la topoisomerasa, las... Ah, sí, eso lo saqué de un artículo Ujú. y me mencionaba que había como una leucemia linfoblástica aguda secundaria producto o se podría dar después de un tratamiento citostático. Eso, por eso lo coloqué ahí en la PPT. O sea, es que usualmente no, usualmente la LLA no viene secundaria. La que viene secundaria a esto es la LMA. La LMA sí tiene eh, una causa bien clara de una leucemia mieloide aguda secundaria, incluso es una clasificación especial, secundaria a tratamiento por citostáticos o radioterapia. Ya, pero la LLA en general no tiene esa característica. O sea, en medicina todo puede suceder, ¿no? Pero no es usual, ¿ya? Sí, Ya, pero por o sea, eso también siempre envíen sus diapositivas. No me enviaron. Hoy sí, disculpe, doctora, si no la llegamos a enviar. Ya, ¿y qué encontrarían o cómo está el hemograma de un paciente con leucemia linfoblástica aguda? ¿Cómo esperarían encontrar un hemograma de un paciente con leucemia linfoblástica aguda? Bueno, los leucocitos estarían elevados en la mayoría de los pacientes, pero también puede que estén normales. También neutropenia y trombocitopenia. Mm, Lisette, sí. ¿algo más? También, sí, también en caso de, también se encontraría lo que son los linfoblastos, también de manera normal. La compañera también mencionó lo que es la leucocitosis y la leucopenia. También se encontraría en disminución en caso de la leucopenia y aumento de los glóbulos blancos en caso de la leucocitosis. Ya, entonces está bien. Usualmente lo que vas a encontrar es una pancitopenia, ¿no? Que está la hemoglobina baja, que bueno, no lo mencionaron, las plaquetas bajas y los leucocitos bajos. Pero bien han dicho que también puede haber leucocitosis, ¿no? Entonces cualquiera de las dos podría ser indicativo de una leucemia. ¿Y cómo podrías diferenciar una leucemia linfoblástica aguda tipo B de una T? Eso es más que todo por la prueba de inmunofenotipo. Muy bien. Uh-huh. Uh-huh. ¿Podrías Sí. decirme un marcador de LLAB? Es la más frecuente. El CD10. Ya, muy bien. SD10, CD10, CD19, CD79A. Muy bien. Sí. ¿Y clínicamente habrá alguna diferencia entre ambas? Entre La B y la T. Ya. Bueno, según lo que había leído, la T debuta, se podría decir, con una masa mediastínica. Muy bien. Eso se observa en la radiografía. Así es. Eso es la característica de la T, ¿no? No siendo única, no puede ser en ambas, pero es mucho más frecuente en la T, porque los linfocitos T maduran en el timo, ¿no? Entonces esa es la masa que se inflama ahí. Ya, y respecto al tratamiento, bueno, sí han mencionado, siempre repasen bien, o sea, practiquen para que no les sea difícil a la hora de estar exponiendo, pronunciar, ¿no? Los fármacos. Yo sé que son nuevos, pero hay que repasar y repasar hasta que nos salga bien, ¿no? Como un consejo para sus próximas exposiciones. ¿Nos puedes resumir el tratamiento de la LLA? En caso de lo que se necesita para el tratamiento se mencionó 4 de esos puntos. Uno, la inducción, lo que es inducción, mantenimiento, intensificación y también lo que es la profilaxis del sistema nervioso central. Es inducción, consolidación, intensificación. Consolidación, perdón, me falta consolidación. Y mantenimiento. Y tienen un orden, ¿no? O sea, el orden no está por gusto, es un orden sí, doctora, ya que hay que mantener. Así es. La mayoría de las quimioterapias incluyen inducción y consolidación y mantenimiento al final, ¿no? Y bueno, sí, la quimioterapia intratecal. Doctora, quería hacer una consulta.
¿La quimioterapia intratecal necesariamente va con metrotexate o puede ser también con otro medicamento? En Porque leucemia mayormente linfoblástica aguda va con metrotexate y con citarabina, va con ambos fármacos, con los Una dos. combinación de esos. Y corticoide también, ¿no? Ujú. Nosotros en el hospital usamos dexametasona, pero en otras guías también usan hidrocortisona, ¿no? Son corticoides que se pueden usar en sistema nervioso central. ¿Y qué pasaría si tienen un paciente que ha recaído? Que estás bien con la quimioterapia, estás en plena consolidación y el paciente estaba yendo muy bien y recae. ¿Qué propondrían? ¿O qué propondrías, Lizeth, que hace esta parte? Mm, Lo has mencionado en tu exposición, por eso te lo pregunto. Tendría que, a ver, lo ¿Qué que es terapia la de terapia rescate, inducción. doctora? ¿Cómo? Rescate, Terapia de terapia de rescate. rescate. Ya, es una terapia de rescate, muy bien. ¿Qué terapias de rescate? Una has mencionado tú, que es una que algo de los linfocitos, que los entrenas para que te defiendan a ti misma. Las células K. Carticel, así es. Carticel, ay, Así sí. es. Ese es un esquema de rescate, las Carticel, Sí. así es. Hay otras, ¿no? Que son el blinatumomab, que es un anti-CD19. Esas no tenemos ahorita en el Perú, de segunda línea. En el Perú tenemos otro tipo de quimioterapias más intensas, ¿no? Pero sí quería que recuerden esas dos, que son la anti-CD19, el blinatumomab y las Carticel, ¿no? Que ahora están siendo usadas por un montón de enfermedades, no solo para la leucemia. Claro. Sí. ¿Y en qué casos usarían el trasplante? En el caso, en este cuadro de leucemia linfoblástica aguda. Trasplante. Creo Sí, que cuando el paciente como que había unos requisitos, no recuerdo. ya. Generalmente el trasplante lo dejamos para los pacientes de muy alto riesgo, que lo has mencionado en tu exposición, ¿no? Los muy alto riesgo que tienen una genética adversa, que no responden bien al tratamiento, con enfermedad mínima residual positiva al final del tratamiento de inducción, ¿no? Entonces lo dejamos para ese tipo de pacientes, para los pacientes muy alto riesgo, ¿ya? Pero Ya. ahora una consulta. También. Y lo que es el trasplante, es netamente autólogo. No. Para leucemias es halogénico. Tiene que ser con Halogénico, otra persona. porque es compatible, ¿no, doctora? Tiene que ser compatible. Claro, un trasplante en general tienes que ser compatible con tu donante, ¿no? Donante y receptor. En Puede trasplante ser en en primera general. instancia tu gemelo o tu hermano, ¿no? En este caso, para poder se revisan los exámenes y se ve si tienen compatibilidad. Generalmente los hermanos de padre y madre son las primeras opciones, ¿no? Porque son la mejor opción de compartir una carga genética similar, ¿no? Luego, si no funciona, te puedes hacer un trasplante haploidéntico que es al 50%, o también hacer una búsqueda internacional, ¿no? Buscar en los bancos de médula de forma internacional alguna persona que sea genéticamente idéntica a ti. Ese es un trasplante halogénico no emparentado. Y el del hermano es emparentado. Todas esas opciones están en leucemia linfoblástica aguda. ¿Alguien más tiene una duda sobre leucemias? Ya, listo, chicas, gracias. ¿Están los exponentes del linfomas? ¿O no están? ¿Están los tres? Eran tres, ¿no? 4, doctor. ¿Me dicen sus apellidos, por favor? ¿En el orden en el que expusieron? ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Espinosa Támara, Ya, Díaz Camargo, Díaz.
Eh, Creo que era Córdoba Justo y Cruz Valverde. ¿Cómo el tercero? Córdoba Justo, Córdoba. Y el último, Cruz Valverde. Cruz. Ya, perfecto. No, estuvo bien su exposición, pero igual quiero que queden claros algunos puntos. ¿Están los 4? O bueno, a ver, ¿quiénes están? Está Espinosa. No está. ¿Está Díaz? Díaz sí se encuentra, doctora. Ya. ¿Córdoba está? Presente, doctora. Disculpe, doctora. ¿Y Cruz? Presente, doctora. Buenas noches. Ahí, entonces no está Espinosa nomás, ¿no? Ya. A ver, chicos, entonces quisiera que alguno de ustedes me diga, para empezar, ¿cómo sospecharían que un paciente tiene linfoma de forma clínica? Podría ser, por ejemplo, la edad del paciente mayor de 60 años que presenta adenopatías, puede ser generalizadas, y que en estas adenopatías menciona el paciente, ¿no? Por propia anamnesis, que tenga un inicio de crecimiento rápido, y al examen, por ejemplo, puede ser no doloroso, no móvil, duro, consistencia dura. Podría ser, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Adenopatías y con las características que has dicho. Excelente. ¿Algunos otros síntomas puede presentar? ¿Síntomas sistémicos? Sí, en un 20% menciona los síntomas B, que son sudoración profusa de predominio nocturno, lo que es pérdida de peso mayor a 10%, de peso corporal, pérdida de mayor a 10% de peso corporal con referencia a 6 meses antes de establecerse el diagnóstico. Era fiebre también, fiebre Y con fiebre. predominio nocturno. ¿Y me puedes decir otras causas de ganglios incrementados de adenopatías? O sea, diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, podría ser adenopatía tuberculosa, puede ser lo mismo leucemias también. Principalmente esas. Claro, virus, ¿no? Los virus es lo que más causa duda cuando tenemos adenopatías. Los síndromes mononucleósicos, sobre todo. Eso simula muy bien una leucemia o un linfoma. Y las enfermedades autoinmunes también. ¿Y qué diferencia hay entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin? ¿Hay diferencias entre ambos? Está lo que es la propia anatomía patológica, ¿no? Que es en las del Hodgkin está la célula Ristenberg, en las no Hodgkin no existen esas. Muy bien, muy bien. ¿Y clínicamente habrá alguna forma, habrá alguna diferencia? Sí, el linfoma de Hodgkin tiene generalmente la adenopatía, es más predominante en la región cervical, esos que son paracervicales, preauriculares, posauriculares. Mientras que el linfoma no Hodgkin, dependiendo, ¿no?, de qué afectación, o sea, qué grupo celular, puede ser periférica, con predominio duodenal, ganglional, abdominal, y algunas otras que también son cervicales. Claro, en las de Hodgkin, las adenopatías son más ordenadas, es muy característico que tenga adenopatías el paciente. En cambio, en el linfoma no Hodgkin puede ser también extranodal, ¿no? Es frecuente, o casi frecuente, que esté en otros órganos no hematopoyéticos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para más o menos guiarnos a la hora de hacer nuestro diagnóstico. Y a ver, chicos, ¿cuál es el linfoma no Hodgkin más frecuente? Según datos, es el linfoma de células difusas grandes beta, digo B. Linfoma difuso de células grandes B. Sí. Linfoma difuso de células grandes B. Ya. ¿Se cura o no se cura ese linfoma? ¿Qué dirías? ¿Tiene posibilidad de cura o no? Ese linfoma es agresivo, sí, tiene posibilidad de curarse. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el linfoma folicular? Los linfomas foliculares son de bajo riesgo, entonces son de crecimiento más lento, tienen
escasa Díaz. probabilidad de curarse por la misma agresividad. ¿Tú nomás has expuesto o alguien más ha expuesto? Ese ¿Justos son es tus mi tema, temas? doctora. Que me toca poner. Ah, Sí, justo ya. eso. Bueno, ya. ¿Y cómo es el folicular? Cuéntanos. El linfoma folicular es un linfoma de bajo riesgo, o sea, de crecimiento retardado, que se suma a la patología de lo que es indolente. Ujú, Generalmente los pacientes cuando llegan presentan ya un 80% de estadio avanzado, o sea, son en estadio 3-4, ujú. porque no sienten dolor, no acuden, a menos que vean los síntomas ya. Y ya, ¿este tiene posibilidades de cura? No, doctora, porque es un de bajo riesgo. Los de bajo riesgo no tienen posibilidad de curación, porque es más lento. El crecimiento es más De lento. hecho, Ujú. claro, de hecho, en este caso no es tanto la posibilidad de curar, sino la posibilidad de que haya recaída, de remisión. Es lo que es más importante al momento del tratamiento. ¿A todos los linfomas foliculares tienes que darle tratamiento? No, los que son estadio 1 y 2 se le da radioterapia, los que son 3 y 4 se le da la terapia inmunoquimioterapia, no le da R-CHOP. A ver, el linfoma folicular es un linfoma indolente. Sí, disculpe, los que Ajá. presentan síntomas sí se le Ajá. da tratamiento, los que no presentan síntomas solo se hace observación. Exactamente. Si un paciente está asintomático, no tienes por qué darle tratamiento, solo lo observas. Así tenga ganglios, obviamente que no tengan crecimiento rápido, que no le causen ninguna molestia. ¿Y qué otros criterios, aparte de pues, el crecimiento rápido de ganglios o que le cause algún dolor o incomodidad al paciente? ¿Qué otros criterios tú usarías para empezar un tratamiento en un linfoma folicular o en un linfoma indolente? Hay tres principalmente, ¿no? Lo que son la escala del Flipping, que es linfoma folicular índice pronóstico. Esa es la edad, la teato deshidrogenasa aumentada, beta-2 microglobulina. Ese es el FIPI-2. Lo que es Eso también, es el pronóstico. Eso te sirve para ver el pronóstico del linfoma folicular. Pero cuando justo me estás diciendo, ¿no? Si el paciente está asintomático, no le empiezo tratamiento. Cuando decimos asintomático, nos referimos a que el paciente no tiene síntomas B, ¿ya? Y que el paciente no tiene daño de órgano blanco. Además, que el paciente no tenga citopenias como anemia, plaquetopenia, que ameriten pues un inicio, que le causen malestar y ameriten un inicio de tratamiento. O sea, eso es lo que usamos en general para iniciar tratamiento en linfomas indolentes. Ustedes han expuesto otros linfomas indolentes. ¿Cuáles de los que han expuesto también tiene una variante indolente? Aparte del linfoma folicular, ¿qué más? De sus exposiciones, ¿no? El linfoma del manto tiene una variante agresiva y una variante indolente también, ¿no? Que es de la misma forma del folicular, solo se trata cuando tiene síntomas el paciente, ¿ya? ¿Y cuál de todos los que han revisado podrían considerar como el más agresivo de todos? Ese no es mi tema, pero sé que es el ATL. Sí, pero ¿y los demás no están? ¿Por qué ATL han expuesto? Bueno, Sí, ya doctor, sé. eso me tocó a mí, doctor. ¿Y por qué no nos contestas? Me está fallando un poco mi internet, pero ya tengo mejor. Ya lo arreglaste, ya, Sí. está bien. El ATL era causado sobre todo, ¿no? Bueno, su única causa era el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1, que es el HTLV1. O sea, no hay ATL sin HTLV. No, doctora. Ya, No muy es bien. necesario, pero tampoco significa que toda persona que tenga el HTLV1 pueda desarrollar la enfermedad. Desarrolla un pequeño porcentaje, sobre todo del 2 al 3%. Ya, sí. ¿Y cómo qué características tiene cuando tú le haces una lámina periférica a un paciente con ATL? ¿Cómo son sus células malignas? Iba a ver los linfocitos multilobulados en forma de flor, doctor. En forma de flor. Eso es bien característico, pero no patognomónico, ¿no? O sea, no es solamente del ATL. ¿Y cuál es el tratamiento del ATL? Esto sí en sí va a depender de la etapa, ¿no? Del estadio en sí.
o los subtipos, ¿no? Que tienen, ya que había un Ujú. subtipo indolente, un tipo crónico, otro el tipo linfoma y el otro leucémico, ¿no? Que era Ujú. el más grave en sí y que más se presenta la enfermedad, ¿no? El subtipo que sí. En la forma indolente en sí decía de que primero hay que tener observación sobre el paciente, ¿no? Monitorearlo, pero y si es que esta progresa a la enfermedad, ahí sí recién darle tratamiento, ¿no? Que es la sidobudina, que era para el virus en sí y el interferón alfa. Ya, y en la forma linfomatosa. Ahí se utilizaba lo que es el esquema CHOP y también la terapia contra el virus, ¿no? Que es la sidobudina y el interferón alfa. Ya, ya, muy bien. Mm, ya, chicos, muy bien. ¿Alguna duda? Bueno, chicos, entonces nos vemos a la otra semana con el siguiente tema. ¿Ya? Gracias, muy bien, los expositores. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.